Muy buenos días, mi nombre es Hugo Serratos y este es tu canal, El Café de los Martes. Esta entrevista se publica en internet en la página El Don de la Edad y también puedes encontrarnos en el podcast, en YouTube y en redes sociales. Hoy contamos con la presencia de grandes amigos. El padre Tomás de Híjar Ornelas, que es un importante conocedor del obispo Fray Antonio Alcalde, cuya labor fundamental fue para nuestra ciudad y para México de suma importancia. Y también contamos con la presencia de Jorge Monroy, uno de los acuarelistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y quien es el autor del mural dedicado a la humanidad doliente, que se ubica aquí a mis espaldas, en la torre de especialidades del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Vamos a iniciar nuestra plática con el padre Tomás de Híjar, que es un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, padre. Don Hugo, buenos días. Tapatío desde hace 59 años, licenciado en Derecho, en Filosofía, de Teología y es presbítero del clero de Guadalajara, profesor e investigador honorífico del Colegio de Jalisco. Fue oficial de la Comisión Diocesana de Causas de Canonización, cronista de la Arquidiócesis, académico honorario de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro de diversas instituciones, Fundación Arquitectura Tapatía, Asociación Civil, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, Seminario de Cultura Mexicana, preside la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, director general de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde. Ha publicado diferentes libros, tiene publicados 7 libros, 43 capítulos de libros y 500 artículos, monografías y ensayos. Ha sido objeto de diferentes distinciones. Se le ha condecorado con el Premio Ciudad de Guadalajara, reconocimiento al bibliógrafo José Luis Martínez en la FIL, Premio Jalisco en el ámbito humanístico. Estimado padre, solamente tengo 3 preguntas que podría usted explicarnos de este fraile tan importante para Jalisco y para México. ¿Quién fue Fray Antonio Alcalde y qué le debe a Guadalajara y Guadalajara a él? Fray Antonio Alcalde fue un varón que nace con el siglo XVIII, el siglo ilustrado, el 14 de marzo de 1701, en la villa de Cigales, a 15 kilómetros de Valladolid. Hijo de los señores José Alcalde, de honda prosapia en ese lugar, tanto como para que su hermano Antonio fuera el párroco a la sazón de Cigales, de la parroquia de Santiago Apóstol de Cigales, cuando nace su sobrino Antonio, al que bautiza pues con su nombre, y de Isabel Barriga, también de las familias santañonas de Cigales. Entonces, nuestro Fray Antonio Alcalde nació, quedó huérfano de madre a los pocos días de su nacimiento. Fray Antonio, o nuestro Antonio, porque todavía no era fraile, viene al mundo en un ambiente distinto al campirano y en un contexto social diferente al que le pudieron ofrecer sus padres. El caso, digo, es que el párroco de Cigales, el presbítero don Antonio Alcalde, que según dije le impuso a su sobrino su nombre, lo enseñó a leer y escribir, le enseñó gramática latina y, algo insólito para su tiempo, le hizo heredero de su biblioteca, según consta en el testamento que tenemos de don Antonio, que murió cuando su sobrino tenía 13 años. Eso, digo, nos habla del amor a las letras que tuvo nuestro Antonio y la opción que al entrar a la adolescencia o la pubertad, a los 16 años, le hizo ingresar al convento de San Pablo en Valladolid. El caso, digo, es que nuestro Antonio nace impregnado de esencias, pero también de retos y desafíos muy grandes, porque cuando él nació se desataba una guerra sangrienta como todas, no hay una guerra que no lleve dolor y sufrimiento extremo.
Y todo el siglo de las luces, el que tenga este tinte, y la infancia de Fray Antonio marcada por la guerra, y su adolescencia por el siglo de las luces, y ya en el colegio de San Gregorio Magno, pues por la nota que va a distinguir el siglo XVIII respecto a la destreza que él va a ocupar durante 25 años largos de su ministerio, que comienza a los 24 años de edad, cuando recibe el presbiterado, y sus superiores lo dediquen a la docencia. El que había sido docente un cuarto de siglo y prior durante 10 años, y entre sus tareas y encomiendas, ahora también administrador de una imprenta importante, recibe un día de verano de 1761 al hombre más importante del mundo en ese tiempo, Carlos III de España. Y en ese marco, una entrevista en la celda del fraile que abrirá para los restantes años de su vida, 30, un horizonte que él jamás soñó ni sus allegados, porque hasta ese momento Fray Antonio no era más que un fraile dominico más entre miles. Pero el encuentro fortuito con el rey Carlos III en la celda del prior del convento de Jesús María de Valverde, que le va a granjear el monte de fraile de la Calavera, también la postulación como obispo de Yucatán, y Yucatán como una escuela gracias a la cual podrá durante 8 años adiestrarse para ser obispo de Guadalajara los 21 restantes de su vida. Y dejarnos un legado grandísimo que hasta la fecha sigue entre nosotros. Educación de la elemental a la superior pública y gratuita, y salud pública para las capas sociales menos favorecidas. Sin mencionar una labor social enorme que desde el principio de su ministerio le permitió ofrecer a 1.500 familias otras tantas viviendas en 158 casas colectivas o vecindades en 16 manzanas con las que se estableció el barrio del Santuario. 1.000 rentas para sostener 1.000 camas en el Hospital de Belén y 500 para asegurar la educación pública y gratuita de 300 niñas en el Colegio de Maestros de la Caridad y de la Enseñanza. Fray Antonio Alcalde invirtió el equivalente a 3,000 millones de pesos de nuestro tiempo. Ese es el legado alcaldiano, y eso es lo que Guadalajara le debe a Fray Antonio Alcalde, y lo que Fray Antonio Alcalde le debe a Guadalajara. Padre, lo que nos ha comentado ha sido un resumen muy breve de este fraile de la Calavera. Quisiera solamente que nos comentara, después de 233 años de muerto Fray Antonio Alcalde, ¿qué sigue en pie de su legado? La sustancia de la educación superior pública y gratuita y la de la salud pública en los hoy hospitales civiles de Guadalajara, principalmente del antiguo y benemérito Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ahora ese es el nombre del otrora nosocomio de Belén, y que en su sala de consulta externa iluminó el maestro Jorge Monroy con el mural que él mismo nos va a describir, y que sin duda es entre los grandes murales de Jalisco y de México uno de los que se pueden contar con la mano. Muchísimas gracias, Padre. Tenemos el honor que hoy nos acompañe Jorge Monroy. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Sus obras han sido merecedoras de múltiples premios, entre otras, Columna de Oro en 1991, Testimonio Cultural en 1998, Pincel de Plata en 2011, y ha tenido más de 100 exposiciones. Y que hoy hablaremos de una de sus mejores obras, el mural del Fraile de la Calavera. Buenos días, Jorge. Encantado de estar aquí con usted. Jorge, quisiera hacerte solamente 2 preguntas. ¿Qué fue para ti
realizar esta obra de la humanidad doliente? Pues un gran reto, porque yo nunca me había enfrentado a un muro tan grande. Cuando el doctor Horacio Padilla Muñoz me invitó a hacer este mural, me trajo a este espacio. Son 10 metros de ancho por 16 metros de altura. Me pasó la lista de todos los personajes que debían de aparecer. Obviamente, Fray Antonio como fundador del hospital, la figura principal, y la humanidad doliente son los principales personajes. El espacio es privilegiado ya que permite ver el mural a diferentes alturas. Yo quise enviar un mensaje, sobre todo de esperanza en ese momento de sufrimiento, al ver a la figura de Fray Antonio y a la humanidad doliente y todos los doctores especialistas que estaba en el mejor lugar. Entonces sí, fue un gran reto. Lo planeé que fuera cronológico, un aspecto geográfico del lugar donde se encuentra. Guadalajara, su característica principal es que está junto a una barranca. Entonces yo pinté esta escena que se ve cada atardecer y se ve la inmensidad del valle. En la época que llegó Fray Antonio, cómo era la ciudad, qué edificios ya estaban construidos y en qué estado se encontraban. Esa es la Basílica de Zapopan, Sí. que no tenía torres. La catedral en ese momento tenía unas torres, según se dice, parecidas a las de San Francisco, que luego en un temblor se cayeron. Y el Palacio de Gobierno tenía también unas cúpulas, en fin. Yo me documenté de manera de poner el perfil de la ciudad como se encontraba en el momento que llegó Fray Antonio. En la siguiente etapa ya están todas las obras que hizo Fray Antonio. La fachada del hospital, la Universidad de Guadalajara, el Panteón de Belén. Otro aspecto importante es que Fray Antonio trajo la primera imprenta a Guadalajara. Ese también es otra de sus obras. Y aquí está el santuario que también construyó. Cuando yo vi la planta del Hospital Civil en un libro, me gustó tanto su forma, que estéticamente es muy hermosa ya lo que es la planta. Yo dije, no, yo tengo que ponerla en el mural. Y de pronto solamente la puse así de golpe en el mural. Desde el primer momento cayó en ese lugar. Y fue algo maravilloso porque fue el lugar perfecto para simbolizar justo en donde está el repartidor del hospital, es el corazón de Fray Antonio y está una cruz ahí. Entonces yo lo único que hice fue prolongar las líneas de los corredores del hospital, prolongándolas, haciendo un simbolismo que representa como su bondad y su caridad hacia los pobres, ese rayo que llega hasta la humanidad. Me encontré a este paciente que estaba aquí afuera, así, en esas condiciones, con su muleta y su brazo, su pierna vendada, y fue así una revelación. Lo invité a que participara y fue una parte muy, muy afortunada de este mural. Bueno, en la línea cronológica está el evento que fue pues muy trascendental, las pandemias que se presentaron en algún momento, la peste, hubo todo, hubo hambre, peste y muerte. Por eso yo puse a 3 de los jinetes del Apocalipsis, de 25,000 habitantes, algo así, creo que murieron 5,000. Fue una catástrofe, lo que decidió a Fray Antonio construir un hospital, que en ese momento no había. A partir de esta línea ya viene todos los personajes, los primeros directores del hospital,
que pues en ese tiempo la medicina era solamente con hierbas, era una medicina herbolaria. De ahí en adelante son todos los doctores egresados de la escuela que estuvieron en este hospital. Y en la Humanidad Oriente yo quise poner representados muchos enfermos. Yo quise en cada una de las partes del cuerpo representar las enfermedades que representan. La mayoría son imágenes que yo capté aquí mismo de pacientes que llegaban al hospital. Y Interesante. para que la idea era de que el paciente que va caminando por aquí se viera representado por ahí. Y yo quería también al final hacer el gran contraste de la ciudad antigua Sí. y la ciudad moderna. Yo decía, bueno, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas enfermedades? Es ese tipo de vida lo que nos enferma tanto. Qué Entonces, interesante. en eso se cierra el ciclo cronológico. Quisiera terminar esta importante entrevista, comentario, explicación de este gran personaje con una pregunta. El colonialismo es un territorio que extraigo sus recursos y me los llevo. La obra de Fray Antonio Alcalde testifica que México no fue colonizado. Esto jamás pasó aquí. Los españoles que llegan se establecen, se casan con las locales, tienen descendencia y se quedan a vivir. Y nos traen su cultura, su religión, su lengua, y los recursos que extraen no son para llevárselos a España. O sea, aquí se quedan para construir ciudades, universidades, hospitales, templos. Aquí se construyó una gran civilización. México es el resultado de un profundo mestizaje. ¿Ustedes qué opinan, padre Tomás de Híjar y Jorge Monroy? Que no podemos seguir manteniendo la leyenda negra de los enemigos de la obra civilizatoria de España, haciendo eco entonces a lo que ingleses y holandeses en los siglos XVII y XVIII se encargaron en labrar, de no reconocer que al mismo tiempo que nacía España con el nieto de los reyes católicos en 1517, al mismo tiempo se echaba a andar un proyecto que, encabezado por Hernán Cortés, extenderá por el macizo continental americano las fronteras de España, en las Indias Occidentales, en el Nuevo Mundo y finalmente en lo que terminó denominándose América. De modo que España más América hacen que a partir de 1521 nazca Hispanoamérica, primero con el nombre de Virreinato de la Nueva España y después con las otras nomenclaturas que van a extender su ámbito por el Pacífico hasta el archipiélago de las Filipinas y por el Polo Sur hasta la Patagonia. El mayor proyecto civilizatorio de la historia y con un vallisoletano de la talla de Felipe II, coetáneo a otro que en Guadalajara echó las bases para que el derecho a la educación y la salud fueran la suprema ley. Me refiero a don Francisco Gómez de Mendiola, que fue obispo de Guadalajara, el tercero de la nómina entre 1571 y 1576, y proceso que va a cerrar otro obispo vallisoletano, el cigalense Fray Antonio Alcalde, del que tanto hemos hablado esta mañana. Sí, así lo tengo yo también contemplado, que en México sucedieron de diferente manera la conquista y la
y la subsecuente 300 años de que México fue súbdito de la corona. Así lo tengo contemplado porque en otros casos fue muy diferente, que llegaban y exterminaban a todos los naturales, Claro. y se establecía una nada más Reserva, una los llevaban a... se transportaba la civilización, nomás cambiaba de lugar, pero era la misma. Y aquí no, aquí sí hubo esta mezcla, Mestizaje. ese mestizaje que ha dado como resultado pues todo lo que es ahora México. Se habla de que 500 años son pocos todavía estamos en proceso de mestizaje. Muchas gracias, Jorge. Estimados Padre Híjar y Jorge Monroy, les agradezco su tiempo y estoy seguro que ha resultado de mucho interés para todos nuestros amigos. Quisiera invitar a los que aquí vivimos y a todos los que nos visitan esta ciudad que vengan a conocer esta magnífica obra de la cual estamos orgullosos como tapatíos. Cuando pueda, porque tiene necesidad de hacerlo o lo deba hacer, estar en la sala de consulta externa del antiguo y benemérito Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, cuyo ingreso es la calle de Coronel Calderón 777, o visite por su puerta de ingreso tradicional por la calle de Hospital. Esta institución tendrá la oportunidad de recorrer este mural enorme, inmenso y tan sentido, donde se le rinde el mejor reconocimiento al mayor benefactor que ha tenido Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias. Yo soy Hugo Cerratos y este es tu canal, El Café de los Martes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Te agradecemos que nos envíes tus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hasta luego.